Buenas noches a todos los que reciben esta transmisión. Vamos a dar inicio nuevamente a esta catequesis. Estamos en el tema número 5, titulado La Iglesia Sacramento de Salvación Universal. Pero vamos a este punto como tal, que bueno, fuimos aprendiendo hace una semana ciertas situaciones y ciertas podemos decir, conceptos que deberíamos tener siempre presentes, no solamente de 7 sacramentos, sino de del sacramento como tal. Y fuimos avanzando, decíamos que el Concilio Vaticano II nos va diciendo a todos nosotros que un sacramento está ordenado primeramente para la santificación de los hombres, edificación de la Iglesia y dar culto a Dios. Eso eran los conceptos que hablábamos acerca de ello. Entonces, si estamos hablando acerca de que el sacramento está para santificar a los hombres, por lo tanto, los sacramentos como tales que nosotros conocemos como 7 sacramentos están ordenados a eso, a santificar al ser humano, a edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que se bautiza un niño, como dirá el texto del ritual del bautismo, se acrecentará el número de los bautizados. Y entonces así va avanzando, y sobre todo dar culto a Dios, porque al final todo sacramento habla de la palabra de Dios, también nos presenta la alabanza que se da a Dios, y entonces es un conjunto como tal. Pero para empezar vamos a hacer nuestra oración, pidiendo a Dios que nos conceda a todos nosotros el poder tener en cuenta que es el Espíritu Santo que nos guía en todo. Vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés en este lugar, que nos guíes, que tu sabiduría mortal también nos guía a todos nosotros a poder comprender todo lo que hablaremos en esta noche. Pedimos que guiados por ti podamos siempre alcanzar ese conocimiento que nos hace caminar con Jesús y sobre todo llegar a esa vida. Pero pedimos a ti que vives y reines por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Hace una semana dábamos inicio a este primer inciso donde se nos habla a todos nosotros como a Jesucristo sacramento de Dios. Y decíamos que un sacramento, por lo tanto, estaba constituido por signos. Y cuando nos referimos a un signo, es algo que representa. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos ver para creer. Si no miramos nada, decimos que no pasó absolutamente nada. Y lamentablemente eso es lo que acontece hoy en día en muchas, llamémoslo así, no solamente congregaciones evangélicas, sino también en grupos católicos. Yo recuerdo que una ocasión cuando estaba en la pastoral juvenil, bueno, me acuerdo mucho de un grupo juvenil, las palabras que me dijeron: mira, fíjate que ahí donde vos estás no sirve. ¿Por qué? Porque ahí no está el Espíritu Santo. Pero aquí con nosotros sí está, y aquí vas a estar. ¿Y por qué hablamos acerca de ello? Porque a veces confundimos la acción de Dios en ciertas cosas, porque queremos nosotros que se manifieste de tal manera que haya milagros en todo momento, y si no hay milagros, entonces Dios no está ahí. Eso es lo que tenemos que pensar. Porque decimos a veces que la iglesia, en nuestra iglesia como tal, a veces no se acrecenta el número, muchas veces, de los miembros como tal, al contrario, muchos se van por lo mismo. Así como yo escucho esas palabras, otros también escuchan esas palabras, pero ahorita no hablando de los mismos grupos, sino de ahí sí, en contrariedad a la iglesia como tal, muchos nos dicen: ¿para qué estar ahí? En la iglesia católica son idóneos. No, porque nos dicen sí. Y entonces muchos se van. ¿Por qué? Porque quieren ver. ¿Por qué creen ustedes que todas estas, por ejemplo, este personaje, Gas Luna, ¿por qué todos van ahí? Porque ahí sí, noches de gloria, no se manifiesta, ahí sí milagro. Pero lamentablemente a veces nos quedamos con el milagro, pero dejamos a un lado a quien hace el milagro, que es Jesucristo. Entonces a veces nosotros necesitamos ver
para poder creer. Por eso el magisterio de la Iglesia nos enseña a nosotros entonces que un sacramento, por lo tanto, es un signo visible de una gracia invisible. Y entonces al presentarse acá Jesucristo, sacramento de Dios, y como lo retomamos, como te lo decía, la Iglesia es signo e instrumento de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo como tal, como lo mirábamos cuando hablábamos acerca de la Trinidad y la Iglesia, cuando tomábamos aquel texto de Hebreos 1:3, cuando decíamos que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de la sustancia misma de Dios, decíamos que es el sello como tal, la imagen misma de Dios. ¿Qué decía eso? Nos daba a conocer entonces que Jesucristo, por lo tanto, siendo Dios, es ese signo de la presencia de Dios en la tierra, signo de salvación. Es el mismo Dios que se encarna. Y es lo que mencionábamos hace una semana. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. El prólogo como tal, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y entonces al poner su morada entre nosotros, o como dirán otras traducciones, puso su tabernáculo, otras dirán, puso su tienda entre nosotros. Se está refiriendo a que pone construye su casa entre nosotros. Y al construir su casa entre nosotros, por lo tanto, está la manifestación plena de Dios en la tierra. Por esa misma razón, ¿cuál fue la misión de Jesucristo en la tierra? El anuncio del reino de Dios. ¿Y por qué hablaba acerca del anuncio, ese anuncio del reino de Dios? ¿Por qué? Porque era necesario que las personas conocieran. Y ante ese conocimiento como tal, existieron signos, claro que sí, hubieron milagros, el ciego que pudo ver, la multiplicación de panes, y así podemos hablar nosotros de un sinfín de milagros que ocurrieron, pero ¿qué quería dar a conocer eso? Quería dar a conocer que la presencia de Dios estaba latente en la tierra. Pero muchos se quedaron solamente con el milagro. Por eso Jesús, cuando lo quisieron proclamar rey porque multiplicó los panes, ¿qué hizo? Mejor, patitas para que te quiero, no se fue. ¿Por qué? Porque después le dicen, ustedes me están siguiendo porque, perdón por la palabra, pero eso es de la traducción de la Biblia. Ustedes me quieren proclamar rey y me están siguiendo porque se hartaron de los panes que se multiplicaron, que les di. Y lamentablemente así nos quedamos. Ahora bien, si Jesucristo, por lo tanto, como es de aquí, es sacramento de Dios, entonces el signo en plenitud, entonces de plenitud de la presencia de Dios. Aquí nadie lo quita. Aquí nadie. Por eso se recordará la otra vez que hablábamos. Y decíamos que en todo ello, si Jesucristo entonces es sacramento de Dios, se recordarán que decíamos que por lo tanto el sacerdocio de Cristo nos da a nosotros la salvación. Y por eso también la carta a los Hebreos nos va diciendo a todos nosotros que Jesucristo, y no solamente la carta a los Hebreos, sino también San Pablo en sus cartas, cuando dirá que el único mediador entre Dios y la humanidad es ¿quién? Jesucristo. Porque es Dios mismo que da a conocer a Dios en la tierra. Por eso dice, la Iglesia es signo e instrumento de la acción del Espíritu Santo. En ella se realiza la salvación de forma visible y eficaz. Claro que sí. Ya lo decíamos, por medio de los signos que tiene la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es el gran sacramento de Dios. Y es lo que veníamos explicando. ¿Por qué? Porque es presencia, de ahí dice presencia misma de Dios. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, tenemos esto en cuenta, ya si Jesucristo es el gran sacramento de Dios, entonces la Iglesia, por lo tanto, es sacramento de Cristo. Ahora, ¿por qué sacramento de Cristo? Le hacemos así entonces sacramento de Cristo porque si Jesucristo, decíamos que es la plenitud de la presencia de Dios, la Iglesia, por lo tanto, es el seguimiento de esa presencia. Prolongación, diría el Concilio Vaticano II. Entonces, si la Iglesia es prolongación de la misión de Cristo,
Por lo tanto, automáticamente, si Jesucristo es sacramento de Dios, entonces la iglesia, siguiendo la misión de Cristo, se vuelve sacramento de Cristo. ¿Por qué? Porque está siguiendo la misión que Cristo nos dejó. Vayan por todo el mundo y anuncien a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Ahí está entonces ese ejemplo. Por eso dice el texto como tal: todo lo que hacemos nosotros como iglesia, vivido desde la fe, puede hacer presente a nuestro ser. Entonces aquí es donde viene el reto para todos nosotros. Si estamos diciendo entonces, si con toda, aquí dice, vivido desde la fe, puede hacer presente a nuestro Salvador. Ahora la pregunta a nosotros es, ¿tenemos nosotros clara esta palabra donde dice vivido desde la fe? O sea, como iglesia viviendo desde la fe. ¿Conocemos nosotros realmente esta palabra? ¿Realmente nosotros sabemos qué quiere dar a conocer esto? Si nos está diciendo que todo lo que hacemos nosotros como iglesia vivido desde la fe, ¿qué es eso? Que a veces tenemos ciertos conceptos acerca de la fe que nosotros nadie sabe. Si nosotros realmente supiéramos que es esta palabra, porque a la vez también es una virtud de Dios, una virtud teologal, o sea, ¿qué quiere decir? Que Dios nos lo da. ¿Qué da a conocer eso? ¿Será que solamente decir yo creo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que esta fe va a ser solamente el hecho de ya dejar una veladora a luz? ¿Tiene usted? ¿Sí o no? ¿O esto solamente me va a llevar a mí? Sí, bueno, es domingo, tengo que ir a misa y ya estuvo. Igual, de regreso ya me pongo a hacer otras cosas. Y no hay que cumplir. Díganme, ¿eso es vivir en fe? O vivir en fe es aquello que muchas veces se dice, bueno, pero igual, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo puedo orar en mi casa? Yo puedo estudiar la palabra en mi casa. ¿Será que eso es fe? Bueno, digo, o solamente fe es decir, yo creo o creer en Dios, algo como dice mucho, como también parte de San Pablo, también lo va a mencionar así, como, no solamente como un concepto, sino para que nosotros entendamos, sí, es creer en aquello que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ahí nos quedamos así, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos la convicción de aquello que esperamos, así como esperanza, ¿qué quiere decir? ¿Por qué estamos perseverando? Si lo miramos desde el concepto de la teología fundamental, nos dirá a nosotros que la fe, si decíamos que era una virtud teologal, o sea, que viene de Dios, por lo tanto, la fe es iniciativa de Dios, o sea, que desciende, o sea, que baja. Entonces, cuando uno lo mira desde la teología fundamental, se va a ver esto. La fe, por lo tanto, dice, es un don de Dios, pero a la vez también se convierte en una respuesta del hombre. O sea, en otras palabras, que si desciende, o sea, desciende porque es un don de Dios, la respuesta del hombre es que vive. Entonces, en la respuesta del hombre no solamente está el creer, sino que está la vivencia común. Ya lo que hemos repetido desde que venimos, ya este domingo vamos a cumplir 4 meses de estar acá. Y lo primero que se dijo entonces, la fe por lo tanto es una vivencia, una manera de vivir. Y viviendo realmente la fe, eso me lleva a mí a ser cristiano. Yo lo que veníamos hablando en los evangelios que han venido durante estos domingos, cuando nos hablaba aquella hermosa lectura del Deuteronomio, capítulo 6, donde está aquella hermosa frase que todo judío repite como su credo todos los días: escucha Israel. Y en ese escuchar como tal es el llamado de Dios. Pero en ese llamado como tal viene otro como un escalón todavía. El Señor es nuestro Dios, que es la fe como tal.
O sea, escuchar, o sea, el llamado de Dios, la fe. ¿Y qué dice después? El Señor es el único Señor. O sea, escuchar, la fe, el conocimiento. Y de aquí viene otro punto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu... Y por eso el Evangelio, como tal de San Marcos, cuando aquel hombre le pregunta a Jesús cuál es el principal de todos los mandamientos, Jesús no le dice uno, sino le habla de dos. ¿Para qué? Porque le da a conocer al otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le habla de esa manera para que comprenda realmente que no basta solamente con haber escuchado el llamado, solamente con el hecho de tener fe, o el hecho de tener conocimiento, sino que también ese llamado, esa fe y ese conocimiento se vive. Y se da a conocer en nuestros ambientes, en nuestra realidad. Por eso les decía, el ser sacramento de Cristo, entonces como iglesia somos sacramento de Cristo, es una gran responsabilidad. Lo que digo que no solamente es decir, sí, yo pertenezco a la iglesia católica, ¿y es tú? O como muchos dirán, ¿usted qué es? ¿Usted es evangélico? ¿Es católico? Ah, yo soy católico, pero no practicante. O sea, queda a conocer eso, o sea, no tiene una vivencia como tal de la fe. Y cuando se hablan de estas cosas, ¿qué? Ah, qué aburrido. O como decía en la primera lectura, cuando Juan come el librito, dulce como la miel, pero cuando llegó a su estómago, amargo como la hiel. ¿Por qué amargo? Porque nos hace a nosotros vivir en una realidad, a nosotros nos hace tener una vivencia totalmente distinta. Por eso, si la iglesia, por lo tanto, la iglesia es sacramento de Cristo, la iglesia tiene que ser entonces un signo de esperanza y sobre todo de caridad, que es lo que se manifiesta en todo. Ya estamos a eso. Si tienen preguntas, el tercer punto. La iglesia es sacramento universal de salvación. Y aquí es donde es como el punto medio de todo ello. ¿Por qué razón? Si ya decíamos entonces que Jesucristo es el sacramento de Dios y por lo tanto Cristo estando en el mundo instituye la iglesia se convierte en sacramento de Cristo. Entonces aquí ya damos otro paso. Si es sacramento de Cristo, pero ¿para qué sacramento? ¿Por qué? Sacramento universal de salvación. Y cuando representa esta palabra universal, no se está refiriendo solamente, o sea, de hecho, todo lo que son están bautizados, ¿no? Sino aquellos también que van a ser llamados a ser bautizados dentro de la iglesia. Por eso es que llega a toda nación, llega a todo pueblo, llega a toda cultura. Por eso hablar de iglesia católica, a veces nos dicen, ¿y por qué la iglesia católica? Porque el mismo evangelio que se lee aquí se lee en otro lado. A veces decimos eso, pero no se refiere a eso, la catolicidad. Sino la catolicidad se refiere a que la iglesia está abierta, en este caso podría el Papa Francisco, a todos, pero todo aquel que se quiera arrepentir y abrazar la fe y vivir la fe. Entonces, si decíamos que el sacramento es un signo, la iglesia, por lo tanto, es signo de la presencia de Dios. Y siendo signo de la presencia de Dios, es también por el cual llega la salvación a toda la humanidad. Pero, como digo, pero en esta universalidad está todo aquel que se arrepienta y quiera abrazarla. Entonces, aquí es donde caemos en otro punto, era lo que preguntaban hace una semana. Entonces, alguien que pertenece a otra denominación cristiana se salva. Podemos decir, sí, pero va a depender de su vivencia. Si fue alguien que rompió la comunión con la iglesia, ahí se cuestiona. ¿Por qué? Porque, tenía la verdad, tenía todo. El depósito de la fe y lo dejó porque se peleó o porque lo engañaron. Se duda. ¿Por qué? Porque ya rompió un vínculo. Y el romper un vínculo como tal cuesta muchas veces reparar, como ponemos siempre el ejemplo. Como encendemos un fósforo. Sí, ya me va a quemar, pero lo soplé. Ya se apagó.
Pero dígame usted, ¿el palío como tal quedó igual? No, ¿verdad? Así que, entonces así pasa muchas veces con todo ello. Quedan siempre secuelas de ello. ¿Por qué? Porque se rompe la comunión. ¿Y que será que se rompió la comunión solamente con la iglesia? No, se rompe la comunión con Cristo. Porque si estaba diciendo que la iglesia es sacramento de Cristo, entonces aquí está el problema. No se rompe solamente, rompí la comunión con los hermanos ahí de la parroquia Santo Hermano Pedro. No, es con Cristo. Porque la iglesia es sacramento de Cristo. Y por lo tanto, si es sacramento de Cristo, nos tramita a nosotros la salvación, en este caso, por todos los medios que nos da a nosotros, para poder mantener nuestra salvación y mantenernos en gracia de Dios. Por eso dice aquí, la iglesia es sacramento universal de salvación que manifiesta y a su vez realiza el misterio del amor de Dios al hombre. La Biblia es 45 del Concilio Vaticano II. Y entonces, ¿qué quiere dar a conocer? Si dice que es sacramento universal de salvación que manifiesta a su vez y realiza el misterio del amor de Dios a nosotros. En otras palabras, si la iglesia transmite a Cristo, ¿verdad? O sea, la vivencia de aquel que es iglesia, o sea, no solamente lo lleva, como decía, a encerrarse en 4 paredes, sino está la misión como tal, o sea, ser signo de salvación para nosotros. Y ahora esto era lo bonito de la lectura de ayer del Apocalipsis, cuando los ancianos se ponen a alabar a Dios y los 4 seres vivientes, dignos el Cordero degollado de abrir los sellos, y al final dice, porque has constituido un reino de sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y a qué se refería ese reino de sacerdotes? Se refiere a todo bautizado. Si decimos que el sacerdocio es para la santificación de los hombres, entonces todo bautizado está llamado ¿a qué? A santificar. Pero esa santificación viene, como digo, cuando llevamos una vida de gracia. No vamos a andar ahí jugando, tener una doble vida. Y como digo, decía, hay muchos que piensan así, bueno, yo voy a vivir, al final Dios me ama, voy a vivir como quiera, ¿no? Dios me ama, Dios es misericordioso, Dios me perdona. Pero voy a esperar hasta el último momento, como dijo un compañero, a alguien que dijo así, ojalá que en el último momento te dé tiempo. Pero muchos piensan así, ¿por qué? Porque no hay vivencia de la fe. Y mucho menos van a comprender este misterio como tal del amor de Dios. Si para alcanzar este amor de Dios a los hombres, por lo tanto, tenemos que estar unidos. Desde que son la iglesia, que es sacramento universal de salvación. No lo podemos dejar. Pero si yo puedo orar en mi casa solito, sí, pero es necesario la comunidad, es necesario la iglesia, el caminar como Dios. Creo que es muy fácil decir, yo hago esto en mi casa, yo leo la palabra de Dios, hago oración ahí, pero ¿qué me compromete? No. Simplemente voy a sacar mis interpretaciones, yo hago mi oración. Ay, Señor, te doy gracias por eso y te pido por los pobres, te pido por los necesitados. Pero ahí se quedó la oración. ¿Y en acción qué hay? No. Es lo que decía mi padre otra vez cuando se hizo en cierto sector esto de compartir libros. ¿Qué vuelven a los comentarios? Debería ir a los lugares más necesitados. Sí, pero dice uno, pero ¿cuál será su aporte también para nosotros? Somos buenos para decir ciertas cosas, pero para vivirlo, pues, criticar lo que hace el otro, que tal una buena iniciativa y todo, lo criticamos y todo, pero nosotros no nos metemos y nos cuesta. Entonces, ese punto comentario. Pasamos al siguiente. El punto número 4. La iglesia es una prolongación, lo que mencionamos anteriormente. La iglesia es una prolongación en la historia humana de la vida de Jesús. La salvación no se puede anunciar al margen de la vida de las comunidades, dentro y desde las realidades que se viven, en el miedo, la opresión y la violencia.
¿Qué quiere dar a conocer eso? Si la iglesia es una prolongación en la historia humana de la vida de Jesús, es por eso es que eso es lo interesante cuando uno va comprendiendo todas estas partes de los sacramentos que nosotros vivimos. Usted cuando fue bautizado, o tal vez usted ha participado de un bautismo, porque de plano no se acuerda cuando bautizaron a bebé. Pero, ¿qué es lo que dijo el sacerdote en ese momento cuando usted ya pasó la fila bautismal? Luego sus papás y sus padrinos regresaron a sus lugares ya con la vela encendida. Luego pasó una segunda unción con un aceite llamado Santo Crisma, que ahí el sacerdote le dijo que por medio de esta unción seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Y de ahí brota aquello que todos nosotros somos otro Cristo. Y si somos nosotros otro Cristo en la tierra, este concepto solamente lo manejamos nosotros como iglesia. Este concepto no lo entienden las sectas, porque para ellos el bautismo sí solo fue bautizado, sí es hijo de Dios, pero no se convierte en otro Cristo. ¿Por qué? Por las unciones que se dan. Y si se da esta unción de ser otro Cristo, por lo tanto, aquí viene el reto. Si somos nosotros, no es de salvación, no se puede anunciar al margen de la vida de las comunidades. O sea, nosotros como Cristos aquí en la tierra no podemos vivir indiferentes a las realidades que acontecen en el mundo. ¿Cómo responder a esas realidades si nosotros somos signo de salvación universal? ¿Cómo responder a esas realidades? De esta manera, son realidades muy distintas. Si ustedes se van a otra parroquia y van a conocer y todo ello, hay lugares donde cuesta la misión. Pero creo que el padre Carlos sabe muy bien de eso porque también él pasó por ello. Nosotros cuando estábamos en el seminario, nos íbamos al relleno sanitario, pero ahí no puede entrar cualquiera. La primera experiencia que tuvimos ahí nos dio bien. Pero ¿cómo se entraba? Se tenía la tradición de que había un disfraz en el seminario de un pollo. El traje amarillo, como tal, y la cabeza del pollo. Y entonces cuando íbamos a ese lugar, entrábamos ya, llegaba el compañero se disfrazaba de pollo y nosotros detrás nos metíamos en los callejones y todo. El pollo, llegó el pollo, y salían todos los niños de esos lugares a jugar y la gente confiaba en nosotros. Íbamos a un terrenito ahí donde había juegos, nos poníamos a jugar con ellos y todo ello. Y luego que regresamos, a los niños a su casa y todo. Era una manera de entrar, pero ¿para qué decíamos nosotros? ¿Por qué nos llevan a esos lugares y se siente incómodo? Pero era para sensibilizarnos a la realidad. O como estar en otro lugar. Bueno, pasamos eso. Otra pastoral en otro lugar. Era la penitenciaría, o sea, la cárcel. Quiere ganas de entrar a esos lugares. Y no solamente quiere ganas de entrar a esos lugares, sino también la realidad que uno mira ahí. Ahí fuimos a acompañar a un grupo, a una capilla que había en esa granja. Una capilla donde se reunían. Ahí estaban los reclusos, unos ahí con su batería, y cantaban, tenían su coro ahí adentro. Y íbamos a dar catequesis. Nos enseñan un lugar donde dormían y todo. Dice, bueno, de verdad que se pasan bien. Bueno, no solamente cuesta el salir, el entrar, sino también el salir. Cuesta. Pero no vamos al punto de entrar y salir, sino vamos a la realidad que se vive allá. Hay un padre que llega a celebrar misa y nos quedamos nosotros con la catequesis. Pero entonces son realidades que están latentes en la comunidad. Pero como es aquí, la salvación no se puede anunciar al margen de la vida de la comunidad, dentro y desde las realidades que se viven. Y a veces no estaba como, sí, ya estoy en mi grupo, ahí estoy evangelizando. Pero ¿cuántos has acercado a Cristo?
En el grupo perseveramos. Qué bueno, porque en el grupo se persevera ¿para qué? Para que yo también vaya creciendo en mi fe y mi conocimiento para ayudar a otros a integrarse a la iglesia o a la comunidad. Pero nosotros pensamos que el evangelizar es solamente estar en el grupo, pero no. Bueno, les digo, todo esto es un reto. Y a veces en los grupos, a veces nos hacemos nosotros, la vida es imposible. Y el grupo es para crecer. El grupo es para crecer en mi fe, para llenarme también de conocimiento y anunciar. Pero en el grupo a veces no se da hablar de eso. Por digo, a veces nos hacemos a veces tristes ahí, hablando del pan del voto y todo ello, y en realidad nos olvidamos de estas realidades. Eso les digo, si este tema como tal nos lleva a una realidad. Es lo que les decía a ustedes la otra vez, intentando montar el sol. Los niños que fueron a ver una imagen de Cristo ahí sepultado, porque era Viernes Santo, que llegaron a decir los niños, mira, aquí es donde le pasó el agua. Hablando de la imagen de Jesús. Porque ellos iban a entender, ellos entienden su realidad, la realidad que ellos viven. Ya les digo, uno cuando sale al seminario se encuentra con varias realidades. Realidades que a veces decimos hasta saliendo y llorando. En otros lugares donde nos íbamos visitábamos enfermos. Pero aquí estamos acostumbrados a estar enfermos. Pasa adelante, tenga su cafecito, siéntese. En otros lugares, el lodo entramos en la casa. La gente así, entre el lodo, entre sus animales. Y dice uno, al final, es pueblo de Dios. Sí, padre, todo eso que usted dice, en las comunidades. Ajá. Si como ustedes sufren, yo soy trabajador de salud, hablamos 8 horas. Sí. Y el sacerdote camina 8 horas para celebrar una misa. Una vez al año, la fiesta patronal. Sí. Sí, la realidad. El perdón, botas, el padre. Es un gran sacrificio. Sí, claro. Y no solamente es eso, no solamente el sacerdote, sino es impresionante encontrar en todos estos lugares a personas, que catequistas y personas que realmente saben de su realidad. Como dice usted, entonces, también una parte de Guadalajara, no me acuerdo de cuándo nos mandaron, pero está por ahí, por San Sebastián H. Por ahí estuvimos también. Y como era, vamos a visitar un enfermo. ¿Por dónde es? ¿Es ahí cerca? Sí, es ahí cerca. Y caminando, pasa una hora. Y ya vamos a llegar, sí, ya falta poco. 2 horas y media para visitar un enfermo. Y a pie abajo sola, Y como dices, sí es así. Son realidades que uno mira. Y de verdad dice uno, y no es porque el sacerdote a veces no quiera llegar, como dice aquí el hermano, sino por la extensión de terreno natal y de lugares. Para un sacerdote es imposible llegar. A veces una vez al año. Y cuando llega el sacerdote, llega ahí, bombas y de todo, que vino el padre, hacen fiesta, matan las gallinas, matan lo que tengan ahí, pero hay que hacer fiesta porque vino el padre. Pero a veces las parroquias ya se acostumbraron. Que el padre ahí está. Y como dijo, usted puede tener que confesar que para eso está. Pero no sabes que es la sexta misa que terminé ahorita. A veces también se nos olvida eso, la humanidad que se tiene. Nos cansamos, nos sudamos agua bendita, nos enfermamos. Somos seres humanos. Pero vamos a ese punto como tal, la realidad, esta es la que no tenemos que olvidar. Y bueno, las preguntas que vienen al final de mi trabajo, nos marca todo. Esas cosas. Muy bien. Aquí cuando habla acerca de una iglesia para los pobres, recordemos muy bien que, como nos dice la conferencia del episcopado latinoamericano, por medio de los documentos, Santo Domingo, Puebla, Aparecida, siempre nos van a hablar que la iglesia
tiene su opción preferencial por los pobres. ¿Y a qué se refiere? Cuando se refiere a la opción preferencial, se está refiriendo a que, o sea, sí, o sea, los pobres como tal, pero no solamente quedarse con los pobres, pues también los demás. Pero si esa es su opción preferencial, ¿por qué? Porque, como dirá la misma palabra de Dios, y les dice, cuando dice Jesús, a los pobres ustedes siempre lo tendrán, pero al Hijo del Hombre, ¿no? O sea, refiriéndose al caso de que la misión de la iglesia es llegar a esos lugares, pero no solamente con un asistencialismo. En una ocasión pasó eso. Cuando alguna pastoral se vuelve asistencialista, ¿qué es lo que pasó? En una comunidad se fue a visitar ciertas casas, se llevaron víveres y así, semanalmente se llevaban víveres, les daban sus bolsas ahí. Y de repente llegó una denominación protestante en medio. Todos hicieron evangélicos en una semana. Pero ¿qué pasó ahí? Dice uno. Simplemente pasó que se convirtió esa pastoral en un asistencialismo, pero nunca se evangelizó. Y cuando uno se evangeliza, entonces pasa eso. O sea, sí, estamos dispuestos a ayudar y no importa. Qué bueno que pues, se hicieron de alguna denominación, pero no era ese el objetivo. Entonces, les digo, es un reto que, bueno, vamos a ir viendo esto a lo largo del tiempo que Dios nos permita estar acá con ustedes en la parroquia, pues es algo que vamos a ir viendo pastoralmente. Y lo vamos a ir viendo pastoralmente, no solamente como teoría, sino en vivencia, y poco a poco lo estamos viendo. Ya se han visto, también se han notado los cambios durante estos 4 meses, ¿sí? Y así se van ir notando ciertas cosas, porque es necesario siempre abrir la mente y tener presente. Por eso dice, las circunstancias históricas llevan a la iglesia a hacerse poderosa y rica. Estos medios no deben de opacar la sencillez del evangelio y deben estar al servicio de los más necesitados. Claro, iluminando todo lo que es Dios. Entonces, como les digo, es un reto. No solamente la evangelización es el estar sentado, el participar de un grupo, no, sino me tiene que llevar a la misión. Y la misión, sobre todo, la preferencia, lo que nos dice el magisterio de la iglesia. Pasamos a eso. Ya casi llegando al último. Que la iglesia sea hospital de campaña. Y como lo dirá aquí, a esto nos llama el momento presente. Si queremos que la iglesia sea creíble y diga algo a nuestros contemporáneos, ojalá que esta conversión eclesial se haga realidad. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que pasa? Si estamos hablando de una conversión eclesial, estamos hablando de una conversión en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ver la fe, en la forma de ver la vivencia eclesial, vernos como cristianos. Si lo partimos a esto, si estamos hablando de un hospital de campaña, o sea, estamos invitados a ello, o sea, al hecho de que también el que se acerca a mí también necesita recibir una sanidad, muchas veces interna, el ser escuchado. Y no solamente el ser escuchado, sino también el hecho de que esta iglesia como tal es hospital de campaña, pues uno tiene que acompañar, o sea, las realidades que se encuentran, las realidades que se tienen en nuestra sociedad, no hablando y no yendo muy lejos, ¿no? Aquí nosotros podemos encontrar con muchas cosas. Es a veces interesante, a veces estar en unas parroquias, uno mira cierta realidad y cuando uno a veces va a visitar el enfermo, uno dice, yo nunca imaginé que estando en tal lugar encontrara ciertas casas de cierto tipo, donde se vive la pobreza, donde se está. Entonces, el hospital de campaña es eso. O sea, queremos que la iglesia entonces sea donde también llegue, en este caso, aquel que necesita ser escuchado, aquel que necesita de esta manera también algo de su vida, transformar su vida. Pero también aquí están también esas otras realidades que hoy en día vivimos. Las mismas ideologías que vamos pasando y que van aconteciendo en nuestra realidad. Por el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos invitados, sí, a acompañarlos, a guiarlos, para que vivan una vida en la santidad.
sea, no es en este caso complacer o el pecado como tal, sino es ayudar a aquel que ha caído en ello a salir. Entonces, a veces se entiende, es que la iglesia está aceptando tales personas. Sí, pero digo, no se está en este caso, digo, aceptando el pecado, sino aceptando a la persona, pero también ayudando. Y a ese punto vamos todos a ayudar a los demás. Y es lo que tenemos que tener siempre presente. Como cristianos, como parte de esa misma iglesia. Que como lo hemos visto, esta iglesia como tal no tiene que estar al margen de su realidad. Siempre atento a las realidades, a la ayuda que se debe. Y es ahí entonces, como les decía al inicio, eso nos lleva a él, si es sacramento universal de salvación, porque eso es. O sea, tiene que llegar a todos, a los necesitados, y ahí sí, a todos, por eso es universal. No solamente a ciertos sectores, sino que tiene que llegar a todos. Muy bien, entonces pasamos ya a esto último, que nos aparece por acá, las actividades. Y aquí vienen estas preguntas que nos cuestionan a nosotros de todo esto que ya hemos visto desde el viernes pasado y este viernes, todas estas situaciones. Y aquí, esto como tal, las acciones de mi movimiento o parroquia reflejan o hacen visible a Jesucristo. Y esto ya lo deberíamos cuestionar. A ver, por eso no le digo, a veces los grupos se vuelven ya no como grupos cristianos, sino a veces se vuelven como un grupo, donde ya no crecen en fe, ni crecen en ver su realidad, sino pasamos un momento bonito cada 8 días y ya estuvo, compartimos, comemos y cada quien para su casa. ¿Y crecieron en algo? No. O como decíamos, o caemos en el conformismo que ya pertenezco a un grupo. Sí, crezco en conocimiento, en fe, pero en mis acciones y en la misión como tal que debo de tener, a veces es nulo, sin Dios. Porque nos conformamos. Porque ya estoy en el grupo, ya estuvo. Pero eso no es evangelización. Si es llenarme de conocimiento al presentar mi fe, es necesaria la misión. Mi parroquia se parece a un hospital de campaña que atiende a los heridos. Y de cierta manera, tal vez nosotros como sacerdotes lo podemos hacer sacramentalmente. Sí, cuando confesamos a alguien, o alguien que quiere recibir dirección espiritual, o quiere recibir consejos, sí. Pero no solamente es el sacerdote, es que todo bautizado. Pero en este caso también bautizado que se ha sabido instruir, también sabrá cómo llevar todo. No va a ser como algo. Bien, es que como mi esposo siempre me peleo y todo. ¿Qué le digo? Pégale primero, pues te vas a confesar, fue lo que le aconsejó. Sí, es sencillo. De hecho, en el sentido que si es necesario aconsejar, pensando actividades virtuales. Hagamos una lista de las acciones que reflejan la presencia de Cristo en nuestra parroquia, movimientos. También nos dice, hagamos otra lista de cosas que opacan o no nos hacen visible Cristo en nuestra parroquia, movimientos. ¿Qué debemos hacer para mejorar estas acciones? Entonces, ya que tenemos un tiempecito, ahí donde están las mesas, dialoguen. Hagan este listado de las acciones que reflejan la presencia de Cristo, pero también hagan este listado de las cosas que opacan. Y los que están en las redes también pueden ir con este número 5, ¿qué debemos hacer para mejorar esas acciones que también ustedes pueden pensar ahí en sus hogares y todo ello? ¿Qué acciones muestra a Cristo? ¿Qué acciones lo opacan? Pero ustedes ahí pueden escribir en sus comentarios qué podemos hacer para mejorar esas acciones. Entonces ahí pueden dialogar en sus visitas, hacer ese listado de las cosas. Y después vamos a dejar un tiempo para que la puedan comprar. Dejamos ese tiempo acá.
Una que no, digamos, todo como más de que, ay, es que no porque no es de la pastoral femenina, no porque no es del coro, no porque no es del lector, sino que no. Entonces es algo que no, ¿verdad? Se cierran a hacer
Su masaje. ¿Por qué? No sé. Estar cerca de Ah, la influencia. Bueno, podríamos extenderlo hasta el viernes siguiente. 29, terminar pero podríamos, sí, pero fíjense que el tema que estamos podríamos aplicar. sí, también. Podríamos tener el 6. Es el mismo, sí, vamos a. Exactamente. Bueno, sí. Gracias, gracias. Ah, ya dentro de tanto me Muy bien, yo creo que ya hemos dialogado, yo creo que vamos a llegar a muchas cosas que nos hemos dado cuenta, las cuales tal vez vamos a coincidir en muchas cosas. Bueno, más que todo que decirlas, es necesario pues tenerlas en cuenta, o sea, qué cosas, o sea, ser consciente qué es lo que nosotros estamos viviendo y haciendo como parroquia. Pues allá cada quien le queda pues tomar ciertas acciones. Si me doy cuenta de tal cosa que está pasando, pues también ir también trabajando en todo ello. De esta manera, pues les digo, si estamos hablando aquí de, como dice esta pregunta 2, mi parroquia se parece a un hospital de campaña que atiende a los heridos. O sea, eso sí quiere decir mucho, porque a veces, aún nosotros ya, de quienes ya participamos, a veces ni nosotros nos sentimos como en un hospital de campaña. A veces con todo lo que acontece, a veces hasta pensamos, a lo mejor ya no llego porque ya no me siento bien. ¿Pero por qué? Por el ambiente que muchas veces nosotros, que somos parte de la iglesia, el ambiente que nosotros hacemos no es propicio o no ayuda a muchos a que puedan permanecer y sanar a veces esas heridas que llevan, y que realmente es una responsabilidad de nosotros. Al final, como le preguntan a Caín, ¿dónde está tu hermano? Nos va a preguntar Dios a nosotros. Ojalá que no le respondamos como él le respondió. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Al contrario, tenemos la responsabilidad de todos nosotros. Entonces, al final de todo, hay una última pregunta ahí, como dice la evaluación. Me queda claro por qué la iglesia es sacramento de salvación. Ahora ya nos encontramos que no solamente es el hecho de estar, pero también es ser y hacer, que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, finalizamos con todo ello y realmente le damos gracias a Dios por
por este tema que hemos tenido. Así que vamos a finalizar con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por este espacio que nos da a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche porque nos has concedido el poder compartir este tema. Te pedimos que cada día nosotros podamos ser un reflejo tuyo en el mundo y que realmente presentemos esa identidad que como cristianos, que como seguidores tuyos, tenemos que dar hacia los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que pasen buenas noches. Invitar para el otro viernes, que es nuestra última catequesis del año. Muy bien, solamente una invitación para todos el próximo viernes, que va a ser la última catequesis que vamos a recibir en el año, porque se aproximan ya otras actividades como las posadas y todo ello. Entonces, también dejamos ese espacio para que también ustedes puedan compartir el visitar los hogares con el misterio. En este caso, la visita de José y María a los hogares. Entonces, los invitamos a todos a ser partícipes. No, para que vengan. Sí, para ser partícipes de esta última catequesis de este año, y también los invitamos a que se hagan presentes en este lugar para que puedan participar de esta catequesis. Ahí sí, la invitación está hecha para todos, así que los esperamos. Que pasen buena noche, Dios les bendiga. Gracias.